Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada. Es que estamos iniciando un episodio de Retrovisor que vamos a dedicar al Día de la Marmota, que es una película que no se llama así, sino que se llama Hechizo del Tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No es cierto, ya. Un nombre muy raro en español. Ya saben que aquí en México nunca le damos al asunto. Pero en fin, ahora vamos hacia allá. Estamos efectivamente iniciando un retrovisor, este programa que dedicamos a las películas que ya no están en cartelera, pero que nos da oportunidad de hablar de ciertos caprichos, y creo que este era uno de ellos. Entonces, les doy la bienvenida, por supuesto, les agradezco que estén aquí con nosotros, y le agradezco a mi invitada de lujo, Magali Urquieta, que esté de nuevo ayudándome a hacer la chamba en un viernes en la mañana. Estamos grabando un viernes en la mañana para la gente que dice, claro, es que en Puentes seguro hacen su programa y se van de bares. O sea, sí, pero no todos los días, ¿no? Y hoy viernes, muy temprano, estamos trabajando. Magali, mil gracias por venir. No, gracias a ti. Y está buenísimo tu saludo. Yo al principio dije, ¿qué está haciendo Eric? Ahorita es brillante su inicio, porque ahorita, para los que no hayan visto esta película, van a entenderlo todo. Sí. No, pues ahora sí que nos ayudamos a hacer la tarea mutuamente. Ayer justo grabamos un programa para Subtexto, ahora es para Cine Garage. Y este programa sale además el 2. Sale muy cerca, sale el 30 de enero. Porque el Día de la Marmota es el 2 de febrero. Que era parte del capricho de hacer este programa lo más cercano al 2 de febrero, ¿no? Esa era un poco la idea. Pues bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y le doy la bienvenida. Estuve a punto de escupir el agua, pero me aguanté. A este retrovisor. Sí, el Día de la Marmota es una película muy peculiar y está ubicada en un día 2 de febrero que se repite infinitamente, ¿no? Ahora vamos con los detalles, pero sí, la idea era justo grabarlo lo más pronto posible para que lo escuchen ustedes lo más cerca posible del 2 de febrero, que es el día en que supuestamente ocurre esta película. ¿De qué va el Día de la Marmota? Yo prácticamente la acabo de ver, o sea, la vi obviamente la he visto muchas veces. Curiosamente es una película a la que hay que regresar tarde o temprano, ¿verdad, Aldo? Aldo la ha visto tantas veces que cree que muchas películas hablan de la Marmota. Es que la vimos en loop, hizo bien el trabajo. Y tú la acabas de ver justo anoche, Magali. Ajá. Entonces, no hay estropeos. Es una película tan peculiar que no hay manera de echarle a perder al final a nadie. Entonces, si no la han visto, no tengan miedo, por mucho que les contemos y por mucho que digamos y por mucho de lo que pase en este episodio, no creo que les echemos a perder la experiencia de la película, porque la película, dirigida por el gran Harold Ramis, es mucho más que la historia que nos está contando, es la experiencia, ¿no? Es un poco la experiencia de vivirla y de entrar al pequeño infierno al que entra este personaje llamado Phil, interpretado por Bill Murray. Entonces, habiendo dicho eso, Magali, ¿cómo podríamos resumir o dar una sinopsis? Tú que eres especialista en esas cosas. Ay, Dios. Una sinopsis de El Día de la Marmota, película de, nada más para aterrizar bien los datos, 1993. O sea, ni está cumpliendo años ni nada por el estilo. Nada más es porque ya el jueves es el Día de la Marmota. Pues, a ver, tú veme ayudando en el camino. A ver. Que anoche que la volví a ver, fíjate que ya viéndola con ojos así como más para hacerlo bien contigo. No, hombre. Es una gran historia de amor, ¿sabes? O sea, de entrada, sí. La motivación del personaje al fin, bueno, tiene varias, pero una también tiene que ver con el amor. Sí. Y es una historia de amor contada de una manera extraordinaria, porque te enteras como a la mitad, ¿no? Entonces, sí. Es la historia de un cuate que se encarga de dar el reporte del clima, que tiene problemas de arrogancia, de egoísmo, de conflicto con sus compañeros, y entonces tiene que cubrir el Día de la Marmota, que se da en un pueblo que no puedo pronunciar. Sí, yo tampoco. En Pensilvania. Solo sabemos que está cerca de Pittsburgh,
Ajá. que es donde él trabaja. Y ahí un poco vamos contextualizando al personaje. Pittsburgh es una ciudad importante, pero no es precisamente una capital cultural de Estados Unidos, ¿no? Más bien industrial, Es ¿no? muy industrial, es una ciudad hasta cierto punto muy plana. Y entonces ya de entrada, tener que dar el tiempo en un noticiero en esa ciudad, a este personaje le genera un poco de conflicto. Sí, ¿no? como que él sabe que puede dar más y está un poco fastidiado Sí, de su vida. sí. Y entonces juega con el sarcasmo como para salirse de este aburrimiento. Exactamente. Y entonces lo mandan a cubrir este grandísimo evento, Ajá. que además es muy gracioso porque se supone que la marmota va a salir de una puerta chiquita y entonces va a decir cuánto va a durar el invierno. ¿Cuánto queda de invierno? ¿Cuánto queda de Exactamente, invierno? Y todo el pueblo se reúne a ese grandísimo evento. sí. El pueblo al que lo mandan, no Pittsburgh. Exacto. Sí, Bueno, el pueblo al sí, que sí, lo sí. mandan, que no podemos pronunciar, ahorita Sí. se los buscamos. Ahora lo se busco, llama pero- Pontotoweni. Es que no, o sea... Es que además en la película lo dicen tan rápido, yo Sí. nunca lo he podido decir. Pero bueno, es un pueblo, es un pequeño pueblo donde en ese día todo sucede alrededor de lo que va a pronosticar La marmota. la marmota. Imagínense ustedes lo que pasaba con el pulpo Paul, Exacto, ¿no? lo del mundial, Cuando ¿no? en el mundial, que todo mundo volteaba a ver al pulpo a ver si ganaba España o Alemania. No, un poco lo mismo ocurre con la marmota. Es una fiesta anual del pueblo donde a la pobre marmota Ay, sí. la martiriza para que salga del hoyo. Sí. Y la leyenda es, si la marmota ve su sombra, pues nos quedan como 6 semanas más de invierno, lo cual es completamente natural porque en 6 semanas más llega el 21 de marzo. Exacto. Pero bueno, es la fiesta del pueblo, digamos, ¿no? Y entonces, pues en este evento que para él es un poco un suplicio, porque no le hace mucha gracia cubrir este evento. Sí, porque pues no hay nada más que hacer más que eso, ¿no? Exacto, el Entonces, pueblo es verdaderamente una cosa... intrascendente desde su óptica. Exacto. ¿no? Entonces, viajar 2 horas para llegar a hacer un reporte de 15 minutos, un pueblo al que no quiere ir, a él le genera todavía más conflicto. Que ya lo entiendo, la verdad es que sí lo Sí, comprendo, pobre sí, hombre. sí. Y entonces aquí sucede la parte extraordinaria, empieza la parte extraordinaria de la historia, que él despierta a las 6 de la mañana, con una rutina muy establecida, 2 locutores de radio empiezan a tener una rutina establecida para Exacto. saludar a la gente y avisar que ese día es el día de la marmota, y vienen una serie de eventos que de pronto él se da cuenta que se repite al día Al día siguiente. Es decir, él se levanta el primer día, pues todo ocurre de manera normal, porque pues es eso, ¿no? Están los del radio, luego baja y medio se sirve un café, y la señora del hotel lo saluda, y él va dirigiéndose al parque donde celebran el Día de la Marmota. Ajá. Y todo, hasta ahí todo va bien, ¿no? Hasta que acabado ese día, él completamente aburrido, quiere regresar a Pittsburgh, ¿no? Con su equipo, con la productora y con el camarógrafo, pero una tormenta de nieve los detiene, Exacto. ¿no? Entonces tienen que volver, él se queda ahí aburridísimo, se va a la cama, en lugar de irse a la fiesta del pueblo, de la fiesta del Día de la Marmota, Que la desprecia. que la desprecia terriblemente, como desprecia a todo el mundo. Exacto, ¿no? exacto. Se va a su cama, se duerme y al día siguiente vuelve a sonar el despertador a las 6 y ocurre justo lo que dice Magali. Todo empieza a repetirse en el mismo orden, con las mismas personas, con la misma ropa, como que nada ha cambiado. Y él se tarda como dos repeticiones Ajá. en darse cuenta que está viviendo el mismo día una y otra vez, ¿no? Que además es increíble que eso es algo que yo también te quería preguntar. Imagínate cómo debe de ser como actor, o sea, lo divertido o fastidioso que debe de ser, que tienes que filmar la misma secuencia, ¿no? Y hacerlo las mismas veces porque el diálogo es el mismo. Cuando Sí. sale de su cuarto de hotel, se encuentra primero con un tipo que le dice, buenos días, súper ¿Va amigable. usted al Día de la amigable". Marmota? Y el otro dice, pues sí, tengo que ir, ¿no? Ajá, ajá. Y al siguiente día se lo vuelve a encontrar la dueña del hotel, que es un hotel muy pequeñito, durmió bien, le hace las mismas preguntas Sí. y entonces, como dices, al segundo día como que dice, a ver, me están haciendo las mismas preguntas, la misma gente pasa al mismo tiempo, Sí. los mismos coches, entonces dice... Caigo en el mismo charco. Caigo en el mismo charco, Sí. se encuentra el mismo vagabundo, o sea, todo pasa exactamente igual. Entonces él se da cuenta que está viviendo el mismo. El día que más desprecia, que es un poco para empezar a hablar de la película. El día que más desprecia, de la profesión que más desprecia, que ejerce en la ciudad que más desprecia, se repite eternamente para él, ¿no? De 6 de la mañana a 10 de la noche, él vive, bueno, él se da cuenta que todo lo que ocurre alrededor es
una rutina universal, ¿no? Exacto. Que todo es exactamente lo mismo, el clima es el mismo, la gente le dice las mismas cosas y solamente él se empieza a dar cuenta de eso, que es donde la película empieza a tomar giros muy interesantes, casi existencialistas. Completamente, o sea, en realidad la película es que a mí, anoche que la volví a ver, o sea, es una obra de arte, el guión, o sea, la forma en que la narran, porque te están dando una clase de existencialismo de una manera soft y cómica, porque efectivamente él dice, ¿qué pasa si no existiera mañana? Claro. En algún momento de la película, y pues ya iremos contando qué pasa después, pero yo creo que para irle dando a varios de los acercamientos que se le pueden hacer a la película, es justamente eso. En algún momento, él se da, y creo que es además la primera parte de esta repetición infinita, él dice, a ver, si no hay mañana, si yo ya sé que me voy a despertar a la misma hora y todo va a volver a pasar, soy prácticamente inmortal. No, y además, o sea, si lo vamos viendo como por partes, la progresión que tiene el personaje y la historia empieza como esta parte de, ok, si no hay consecuencias, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, porque mañana se borra el cassette. Exactamente. Y entonces ahí es como la primera pregunta existencialista, ¿no? Sí. Que dices, ok, si hoy tuvieras la oportunidad de hacer lo que se te pegue la gana y mañana nadie tiene memoria de lo que sucedió. Nadie te va a reclamar, nadie te va a decir nada. Nadie se va a acordar. ¿Qué harías? ¿Qué harías? O sea, ¿cuál sería tu elección para vivir el último día de tu vida sin consecuencias? Exacto, ¿no? Exacto. O sea, tomarías una decisión porque él toma la decisión de romper reglas. Sí. Se escapa en un coche con 2 borrachos, ¿no? Sí. Y entonces empieza a hacer una cantidad de locuras. La policía lo viene persiguiendo y dice, no más reglas. Sí. Y de hecho, se mata, ¿no? O sea, en esa parte del coche se mata. Él dice, a ver, o sea, yo sé que no va a pasar nada. La policía no lo sabe. Estos 2 pobres chavos que están conmigo en el coche, porque además van saliendo de una borrachera. Exacto. No saben nada. Solamente yo soy el que sabe lo que va a pasar mañana. Y lo que va a pasar mañana es exactamente lo mismo que pasó hoy. Y va y se mata, ¿no? Se tira el coche en un acantilado y explota. Pero eso es adelante, ¿no? Es Cuando va adelante. con la marmota. O sea, en la primera parte... Ese va con la marmota. Ajá, Sí. que es maravillosa. No, la primera parte es cuando primero se replantea, lo meten a la cárcel. Sí, en la primera parte. sí. Lo atrapa la policía, lo mete a la cárcel y él dice, o sea, como que cuando Sí. cierran la reja dice, Sí. "Ah". Yo me duermo ahora y despierto en la cama de mi hotel. Y efectivamente, se escucha además la misma canción, Sí. que es una canción es de Cher, ¿no? Son Sonny y Cher. Sonny Cher, Sí. ajá. 6 de la mañana, se repite, entonces como que ese día se alegra, Sí. ese día. Pero después se está dando cuenta que, justo lo que les acabo de decir, es el día que más desprecia y él está viviendo el día que más desprecia de manera infinita, ¿no? Y no sabe al principio qué es lo que va a hacer. Entonces, esta pregunta que acaba de lanzar Magali le va aterrizando poco a poco en la cabeza, ¿no? O sea, se tarda un ratote porque ahora que la volví a ver, pues, no hay manera de medir el tiempo dentro de la película porque como el día se repite infinitamente, pues no hay manera de que tú digas, estuvo encerrado 200 días, pero por lo que él hace en ese eterno bucle en el que está viviendo, podríamos decir que gasta ahí 5 años de su vida, una cosa por el estilo, ¿no? Qué interesante lo que acabas de decir, porque sí, otra cosa que tiene la película es que también juega mucho con el tiempo, Sí, como bien claro, dices, que claro. de repente dices, bueno, llevo una semana, 2 meses, 1 año, ya no para sabes. los demás, ¿qué pasa fuera del pueblo, ¿no? El mundo también se está repitiendo o es todo un viaje interior, que es donde la película, repito, empieza a tomar tintes filosóficos mucho más profundos de lo que uno quisiera adjudicarle a una comedia romántica normal dirigida por Harold Ramis, que es algo que pasa bien pocas veces, ¿no? Casi nunca tenemos películas que nos digan vamos a cuestionar el sistema completo a partir de una historia completamente banal como la de este hombre egoísta que está encerrado en su propia vida. Y como bien dices, o sea, sí hasta parece como un castigo, ¿no? Una maldición, entrada es un castigo, es como un sí, castigo al sí, principio. sí. Y entonces te das cuenta que conforme avanza la historia, es una lección lo que le están Exactamente. dando. Entonces, Pero es una lección, perdón que te interrumpa, No, dale. a la hora que él se da cuenta que su vida y los actos que está haciendo en su vida no tienen consecuencia, pues se comporta como un niño, ¿no? O sea, Caprichoso, ¿no? empieza a realizar una serie de caprichos que luego se convierten en los caprichos de un adolescente, porque él, Es cierto. él a la hora, o sea, yo veo la película un poco como
el proceso de crecimiento de un ser humano, desde el nacimiento. No, o sea, yo me imagino que los bebés ven así el mundo, ¿no? De puta, otra vez, ¿no? Sí, claro, Híjole, todos los días ver a las mismas otra vez personas. papilla de manzana, otra vez, ¿no? O sea, yo me imagino que los niños son un poco así. Entonces, él va madurando sus caprichos, por decirlo así. Y llega un momento en el que, en su egoísmo infinito, que es un poco la postura del adolescente, él decide ligarse a su productora, ¿no? Pues porque además está completamente aburrido, no sabe qué hacer, ya se ligó a una, ya se ligó a la otra, porque como todo se repite sin que los demás se enteren, solo él va recopilando información de los demás para luego llegar y de la manera más sencilla, y estoy entrecomillando, llevarse a alguien a la cama, que no es lo mismo que enamorarlo, que es parte de la lección que le acaba dando la historia. Entonces, acaba interesándose a nivel egoísta por su productora. Entonces, la primera repetición en la que él tiene esta misión de ensabanarse a Andie McDowell, pues le saca un par de datos que a él le van a servir luego para cortejarla, y estoy entrecomillando, y así va juntando. Es muy difícil decirlo, repito, pero pues nos lleva 10 minutos de película ver cómo él va armando una lista mental de decir, de esto saber, le gusta, esto claro, no le esto gusta. no le gusta, entonces por aquí sí la puedo llevar, por acá no la puedo llevar, y eventualmente tendrá éxito o no, pero no acaba de ser un capricho adolescente de llevarte a la cama a alguien por el simple hecho de llevarte a la cama a alguien. Y conforme él va usando esta repetición para otras cosas, yo creo que su propio espíritu va madurando y lo va convirtiendo en una persona adulta, en una persona que sabe que efectivamente lo que tú hagas a nivel interno pues no tiene muchas consecuencias hacia afuera, pero lo que haces hacia afuera sí tiene muchas consecuencias hacia adentro. Y él acaba al final de la película, acercándonos al final de la película, realizando actos y acciones que él jamás se imaginó que iba a poder hacer en un mundo como este que tanto desprecia, ¿no? Y que además, o sea, ahorita que estás explicando todo esto, efectivamente él empieza, ahora que la estaba, te digo, revisando así, yo decía, qué interesante es que de pronto tú puedes, lo que está haciendo es manipular en esta segunda etapa. Sí. En esta segunda etapa dice, ok, yo puedo, es como si ahorita hablo contigo, mañana despierto, te hago ciertas preguntas, Claro. Y entonces yo llego contigo y te digo, te traje un mezcal que... Sí, que me gusta, no sabía. Me latió como que te gustaba, ¿no? Ajá. Y entonces empiezo yo a recolectar información que va a ser a mi tu favor, pero de pronto él también se da cuenta que no es real. Sí. Porque tampoco, por más información que tenga de Rita, que en este caso es la productora a quien se quiere ligar, se da cuenta pues que somos humanos y que somos cambiantes. Sí. Y entonces este acto de manipulación con ella, que además es una mujer inteligente, se da cuenta que no funciona, uno, porque no es honesto lo que está obteniendo, dos, porque ella también de pronto dice... ¿Me estás espiando? Sí. O sea, estás recopilando... O sea, ¿De dónde sacaste este dato? Ajá, ¿no? porque además son datos muy específicos que ella le va dando. Porque para ella, ellos llevan conociéndose 2 días. Exacto, ella le dice, a ver, además me trataste con la punta del pie al principio. Claro, en la mañana. En la ¿no? mañana. Lo que para él son quizá 2 meses, Exacto. para ella sigue siendo la mañana. Exacto. Y entonces yo lo que veo como la progresión de esta historia, ¿sabes? Un poco, tal vez igual me viajé, pero lo vi un poco como esta historia de Dickens, Sí. de los 3 fantasmas. No, claro, sí. Que te van diciendo, mira, El cuento de Navidad. El cuento de Navidad, ¿no? Este esquema de, mira, te voy a decir cómo fue tu pasado, tu presente y tu futuro. Si sigues así, te va a ir del carajo. Sí. Entonces creo que un poco es como esta estructura de Dickens de una forma renovada y obviamente muy bien ejecutada, pero es como, mira lo que te va a pasar si sigues así de como pesado, estás, claro. ¿no? Pero en este prueba y error, él empieza también a redescubrirse. A sí mismo. Ajá. Que es un poco, aunque quizá a la inversa, lo que ocurre en The Truman Show. Sí. ¿No? The Truman Show, y lo que está ocurriendo ahora, además, no sé si la gente esté viendo una serie que se llama Westworld. Es un poco lo mismo. No la he visto. Westworld es un Truman Show bien hecho. ¿Sí? Sí, es un Truman Show bien hecho. Porque además es serie, entonces tienen más tiempo, ¿no? Entonces pueden desarrollar mejor las situaciones, pueden moverse por otros terrenos. Pero bueno, nada más quería mencionar yo a Westworld. Si la gente está viendo Westworld, la serie, con Anthony Hopkins, La voy a ver. y quiere darle todavía más contexto y profundidad, deberían checar, sí, The Truman Show,
de Peter Weir, pero también deberían ver El Día de la Marmota. Sí. Es un poco eso también lo que le ocurre. Si ustedes recuerdan en The Truman Show, pues bueno, es un personaje de televisión completamente real, un humano, que está metido en un gigantesco set de televisión en donde por una razón y por la otra todo está controlado. Nada más que aquí está a la inversa, porque él no lo sabe. El único que no sabe Ajá. que ese ambiente está controlado y todo está hecho para complacerlo y sacar de él cosas que le sirvan a un show de televisión es el famoso Truman. Él es el único que no lo sabe, ¿no? Entonces todos alrededor tienen información de él, claro, que en algún momento pueden activar para que él reaccione de tal o de cual forma. Pues bueno, en El Día de la Marmota, película de 5 años antes, es justamente al revés. Él es el único que tiene información de todos y en consecuencia puede manipular a todos, que es otra postura filosófica, ¿no? Que nos lleva desde lo amoral hasta lo tiránico, que nos hace ver qué tipo de persona tenemos enfrente encarnada en Bill Murray, ¿no? Y lo interesante es justo eso. En The Truman Show, él poco a poco, o sea, Truman se va dando cuenta. Sí, porque se repiten también igual, ¿no? Se repiten como esquemas, también empieza a fijarse el perro que siempre cruza, el vecino que lo saluda igual, y entonces le lleva un cierto tiempo darse cuenta que todo es como muy perfecto muy mecánico, y repetitivo. Exactamente. Y lo mismo le ocurre a los otros personajes con los que Phil en El Día de la Marmota se topa todos los días. Digamos que de alguna forma rompe el encanto de nadie se está dando cuenta, ¿no? Todo se repite tantas veces, su rutina está tan forzada y tan manipulada y tan racionalizada por él mismo que acaba rompiendo la rutina de los demás y los demás dicen, a ver, esto que la gente llama déjà vu, exacto, a mí sí me está pasando y este señor está haciendo cosas muy raras. Que es ahí donde entra otra vez la manipulación del tiempo que tú decías y que además, al comienzo. Ajá, y que además es súper interesante lo que acabas de decir, porque la película corre en 2 tiempos, digamos. El tiempo loco de él, que es el loop, mismo día, que es el mismo día, y de manera extraordinaria está corriendo el tiempo, entre comillas, real, de un pueblo que tiene una rutina establecida. Sí. Y en esa rutina la gente se está perdiendo, o sea, repite tantas veces, es como otro Día de la Marmota normalizado, digámoslo así, sí, ¿no? Sí. Entonces la gente ya no es consciente de sus acciones porque todo sucede de una manera cotidiana tan aburrida que él también, lo interesante de esta película es cómo se transforma él a través de estos personajes, cambiando también la vida de estos personajes. Sí, que es un poco, yo creo, la primera apreciación que le podemos dar a la película, ¿no? Sí, tiene muchas capas. ¿Cómo le voy a decir? Este análisis que tiene de la rutina de cada uno de nosotros. Desde mi punto de vista, y interrúmpeme si no estás de acuerdo o platiquémoslo, desde mi punto de vista, una de las primeras capas de lectura que nos permite El Día de la Marmota es la del... Es que no quiero que suene a telenovela, pero el hecho de cuestionar tu mini infierno. Ajá. Y yo lo platicaba el otro día con alguien. A ver, rutinas tenemos todos. O sea, el día que alguien se levante de la cama y diga yo no soy rutinario, está mintiendo. Absolutamente. Porque de entrada, despertarse es un acto rutinario, número 1, ¿no? O sea, bañarte, comer. Exactamente, desayunar, ¿no? Y después de desayunar ir al baño. O sea, claro. hay rutinas que no podemos romper. Antes de ir por el periódico. Exactamente. No podemos romper cierto tipo de rutinas. Y encima de esas rutinas tenemos otras. Eventualmente se subirán al coche igual que se subieron ayer, o volverán a su casa igual que volvieron ayer, o tomarán vacaciones en julio igual que las tomaron el año pasado. Esas son rutinas, pero de repente la visión se nos acorta y nos acabamos haciendo un infierno de nuestra rutina diaria, que es completamente comprensible, que nos pasa a todos tenemos una rutina diaria, y todos nos hemos quejado de nuestro día a día. Tengo que ir a la oficina otra vez, ¿no? Qué lata. Me gustaría ser como William Levy, que seguro se levanta, ¿no? Y ya está peinado y pues él hará de su vida lo que quiera. Sí, señor, pero usted no sabe lo que tiene que hacer William Levy. Probablemente él tiene que levantarse, peinarse, irse al gimnasio y seguramente habrá días que el pobre chavo diga, hoy no quiero. Otra vez el gimnasio, sí. ¿no? Entonces, la película nos va metiendo un poco en ese estado de ánimo, no, o sea, te puedes quejar de tu infierno, de tu rutina mínima, pero date cuenta que todo mundo estamos en eso, ¿no? Todo mundo por una o por otra y en diferentes niveles estamos viviendo una rutina todos los días que a todos eventualmente se nos hará pesada.
la pregunta, casi a la mitad de la película, es ¿qué vas a hacer tú con esa rutina? ¿No? Que es como la siguiente capa al mañana no hay consecuencia de nada de lo que hagas hoy, pero lo que vas a hacer mañana va a ser exactamente igual a lo que van a hacer todos los demás alrededor de ti, es exactamente igual a lo que hicieron hoy. Entonces, si no va a haber consecuencias, ¿qué vas a hacer hoy sabiendo que mañana esa rutina coreografiada alrededor tuyo se va a repetir? Y ahí tenemos todavía una capa más de cuestionamiento hacia el manejo del tiempo del Día de la Marmota. No, y que además también tiene una capa más de cómo o sea, yo me quedaba pensando y decía, ¿cómo van a resolver que ya el espectador se está... nivel guión, sí, que ya el espectador se está así preparando de otra vez, 6 de la mañana, sí. Despertador. Ahora, ¿qué me vas a cambiar para ver cómo va evolucionando el personaje? Y lo que dices, o sea, creo que a partir de esta premisa hablamos también sobre cómo es tan importante el no juzgar, porque efectivamente, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, uno supone que el de enfrente dices, ay, tiene la vida resuelta. Claro, o sea, no sé, tiene chofer, va al gimnasio, entre comillas, ¿no? Y de pronto dices, sí, claro, la rutina si no la sabes capitalizar, exacto, termina desgastándote y matándote, hagas lo que hagas, o sea, lo que más te guste. Si no encuentras como esta inteligencia emocional, te vas al caño. Entonces, llega un momento en el que él, que es la parte que tú decías de la siguiente capa, empieza a perderse. O sea, antes de encontrar el rumbo, empieza a pensar que es inmortal y que es un tipo de Dios. Y entonces empieza a suicidarse. A suicidarse una y otra vez, que es la etapa adolescente que yo te decía hace rato. Exactamente, ¿no? Que es esta onda, otra vez volvemos a esta parte filosófica existencialista, que es, no le encuentro sentido a mi vida. Termino con ella. Claro. Pero por desgracia, él se da cuenta que no puede. No puede. Y entonces viene un montaje muy divertido e irónico que te da risa cómo intenta matarse, se avienta desde una iglesia, no le sale. Lo atropella un camión, no le sale. Y de las últimas cosas se lleva la tostadora a la bañera. La tostadora, deja todo el hotel sin luz. Y entonces llega un momento en que dice, ¿y seré un dios? Sí. A lo mejor no soy el dios. Pero un dios. Porque no. Y ahí es cuando él opta por, en las diferentes etapas, para evolucionar con Rita, que es a quien se quiere ligar. A la productora. Opta por decirle la verdad. Sí. Y entonces, cuando es completamente honesto con ella sí le cree porque le empieza a decir, mira, ves a fulanita de tal, tiene tantos problemas y viene lo que tú dices. Toda la información que ha recopilado en tantas veces que se ha repetido su día. Y ahí es donde él empieza a sentir empatía y conexión con la gente del pueblo. Exactamente, que es la segunda parte de la película, la parte madura, que es hacia donde quiero ir. Entonces, vamos a hacer ahora la pausa y venimos a hablar. Ya vamos a la mitad. Vamos a hacer la pausa y venimos a la otra mitad del episodio. ¿Te parece? Órale. Me parece. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes. Intercambios horizontales. Puentes. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Vamos a hablar de la segunda parte del Día de la Marmota. Ya no me hagas eso, que ya no voy a tomar agua cuando hagas eso porque voy a escupir. O sea, ya. La segunda parte es bien interesante porque, y quiero sí dejarlo muy claro, así platicado, y es lo que les decíamos al principio de la emisión, vale más la experiencia que lo que les podamos contar o revelar de la película aquí. Y así platicado,
sí podría haber gente que pensara, eso suena a telenovela, ¿no? Eso de conocer a los demás para conocerse a uno mismo, eso de capitalizar la rutina, eso de sacarle el provecho a cada uno de nuestros días, suena como al Club de los Optimistas. Sí, suena al Club de los Optimistas, pero no es el Club de los Optimistas. Está muy lejos. lejos. Número uno, porque la campaña del Club de los Optimistas fue después de esta película, y malinterpretando muchas cosas que la película plantea, ¿no? Y número dos, porque muchas corrientes no le quiero adjudicar tampoco más a la película, pero sí hay muchas corrientes filosóficas, entre ellas buena parte del pensamiento dionisíaco de Nietzsche, que te dicen, señoras y señores, estamos aquí porque prácticamente todos podemos en algún momento llegar a empujar la experiencia de la humanidad a un siguiente nivel, pero para hacerlo tenemos que aprovechar todo lo que tenemos, y entre todo lo que tenemos un cuerpecito que come, que bebe y que necesita chaca chaca, entonces le podemos dar, ¿no? Sin olvidar el otro lado, que como dice Nietzsche es el lado apolíneo, el de la intelectualidad, el del desarrollo espiritual. Sin olvidar eso, tampoco podemos dejar de lado al cuerpo. Entonces, toda esa parte del pensamiento dionisíaco, en esta y en muchas corrientes filosóficas, podrían sonar como optimistas. No lo son. Entonces, no se dejen engañar por alguno de nuestros, especialmente los niños, de los comentarios mal hechos. No es una película en pro de los optimistas. De hecho, no es una película optimista. Y es una película que sí, dentro de todo, nos acaba diciendo, señores, cómo van a capitalizar su rutina. Me gusta eso de capitalizar la rutina. Es que además, sabes que ahorita que lo acabas de mencionar, a mí no me parece para nada optimista la película, o sea, al revés, porque además una cosa que me gusta mucho de la película es todo el tiempo el sarcasmo. Sí. O sea, en cuanto llega un momento en que se está burlando del mismo diciendo, es que a lo mejor soy Dios, pero no me puedo matar, y entonces en realidad lo que te está cuestionando de una manera, creo que se pueden dar mensajes duros, ahorita que estamos hablando de esto, de una manera comedia, lo que hablábamos, sí. O sea, la comedia es una forma fácil de acceso, pero la comedia no significa que sea algo bobo. Y ahorita que decías también esto de la filosofía, hace poco terminé de leer un libro de Cicerón y decía una cosa que se me quedó muy grabada. Él decía, ser más que parecer. Decía, parecer te convierte en algo tóxico, porque tú aparentas y estás esforzándote por pretender. Exacto. Sé más que pretender, ¿no? Entonces creo que aquí es también parte de la esencia. O sea, él está aprendiendo a ser y a redescubrirse, porque lo que parece es un tipo exitoso, parece un tipo que sabe de clima, parece muchas cosas que de hecho Rita se lo dice. Cuando ya llegan a un punto también de la película que otra vez vuelve a ser honesto, pero ya esta vez sí, porque la primera vez que le cuenta la verdad, él quiere obtener algo. Sí, él está buscando algo a cambio. Ajá. Algo inmediato, además. Además, ¿no? Y esta segunda vez sí le dice, mira, la neta, estoy así, me siento así, y creo que no sé para dónde jalar. Ajá. Y ahí es donde él empieza también a darse cuenta que cuando es real, obtiene lo que él quiere de manera irónica. Claro, pero lo obtiene no porque sepa que siendo real le van a dar una recompensa. Exactamente, no busca recompensa. No, es un poco jugarle al karma, ¿no? De, a ver, pues yo soy, o sea, y a nivel, incluso más allá de lo que se detecta al principio de la película, él se da cuenta de lo que es, sí como ser humano, pero a partir de cosas que le ha revelado esta misma rutina. Y él... Hay un momento en la película en el que no lo dice, pero yo creo que parte de la idea del personaje es esa. Se da cuenta que es un meteorólogo frustrado que trabaja en una estación de radio pequeña, encerrado para siempre en un pueblo pequeño. Y pobre. ¿No? Entonces, en lugar de decir, demonios, se da cuenta y dice, pues soy eso. ¿Qué voy a hacer con eso? No, es lo que tengo ahora, ¿no? Claro, son las herramientas. Son las herramientas que tengo. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues miren, esa pequeña rutina, con todo lo mediocre que puede sonar, pues me deja mucho tiempo libre, ¿no? Y puedo aprender a tocar piano. Y se mete a tomar lecciones, su primer lección todos los días, porque obviamente para su maestra... Es un alumno nuevo todo el tiempo. Es un alumno nuevo todo el tiempo, pero para él, que sí puede recuperar la información y mantenerla, lo cual a nivel ciencia ficción también nos daría para... que está interesantísima la película. Sí, porque él puede transitar en el tiempo recopilando información de un día que se repite eternamente, ¿no? Un saludo a Tom Cruise y su película. pero él
dice, bueno, si esta rutina, si el cubrir el Día de la Marmota me deja 7 horas libres al día, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a ensabanar a todas? Híjole, ya lo hice y no me dejó nada. Y no le salió, además. No le salió, además. Ajá. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ir a maldecir al bar? Pues sí, y va y lo hace y no le resulta nada atractivo. Ya rompió reglas, Exacto. ya lo metieron a la cárcel, ya Entonces, ya se robó dinero, ¿te acuerdas? Se roba el banco, ¿no? Roba el banco sin siquiera entrar al banco. Exacto. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si hago algo un poco más productivo para mí, que tengo una parte de mí frustrada? Vamos a aprender piano. Entonces va con la pobre maestra de piano y cada día es un mejor alumno, porque obviamente pues, lleva años yendo ahí, aunque para la maestra sea solo un día, y acaba aprendiendo a tocar piano. Y acaba él sintiendo que ahora lo que es un meteorólogo frustrado en una estación de televisión chafa, encerrado en un pueblo pinche, ¿no? Eternamente, pero que ahora sabe tocar piano. Entonces, a partir de eso, va como acumulando otras pequeñas experiencias que el tiempo de su rutina, a la cual no puede ignorar ni de la que se puede escapar, le puede otorgar a él en beneficio, ¿no? Entonces, va sacando este tipo de pequeños provechos que de nuevo suenan a telenovela, pero no lo son. No, es que al revés, yo creo que más allá de la telenovela, porque creo que la telenovela lo que hace es diluir todos estos tipos de temas y volverlos estereotipos. Y además aparentar que todo es fácil. Exactamente. Y aquí creo que el esquema es al revés. No te están diluyendo nada, te están poniendo la esencia como va. Y lo que te están preguntando es cuál es la progresión que va a tener esto. Claro. O sea, y se sale de todos los estereotipos, porque hay una parte también que ahorita que dices que acumula conocimiento, se vuelve un tipo mucho más rico porque le pone atención al que está enfrente. Claro. Por ejemplo, cuando Rita... es que hay muchas partes que me hacen reír mucho, pero hay una parte... Es una película muy simpática. Es muy simpática de Sí. cómo se la va ligando. Hay una parte donde ella le dice muy seria, bueno, es que, pues no sé, a mí me gustaría ahorita tal vez estar en la montaña, no sé qué, ¿no? Le dice, porque, pues, no me dedico a lo que estudié. Pues, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Letras francesas del... Poesía francesa. Poesía francesa del siglo XIX. Y la primera vez, él se ataca el de la risa y ella se indigna. Sí. La siguiente vez, empieza a ponerle atención y él aprende francés. Claro. Para podérsela ligar. Lea Baudelaire, que creo que nunca la había leído en su vida sabía que era eso, ¿no? Y empieza a tomar libros de poesía francesa Claro. para leer. Entonces, se empieza a convertir en un ser humano, como bien dices, frustrado y lo que sea, pero empieza también a redescubrir que, uno, tiene intereses que él no tenía idea. Ajá. Dos, eso sin querer lo está llevando a relacionarse de una manera diferente con la Con los gente. demás. Y la tercera es que hasta se avienta entre sus loops esta onda de seguimos en el Día de la Marmota. Y se avienta una entrada súper existencialista de porque ayer estaba pensando en Chekhov y yo creía. Y entonces todo el mundo así de ¿qué le pasa? Y empieza a darse cuenta que él mismo puede jugar con su profesión Claro. y con él mismo. Claro. Y sobre todo, que es también el gran remate que tiene la película, a la hora de que él, primero por egoísmo, se empieza a interesar en la información que los demás le quieren dar. Y luego porque se da cuenta que es algo bueno conocer a los demás, ¿no? Porque a final de cuentas lo que está haciendo es conocerlos, ¿no? Bajarse de su falso pedestal y empezar a decir, oye, ¿tú qué haces? ¿Por qué estás en el mismo día que yo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que te levanta de la cama, en pocas palabras, ¿no? Se va dando cuenta que a la hora de conocer a los demás, de alguna forma provoca que todo mundo se conozca con todo mundo. Ajá. Y el famoso tejido social empieza a regenerarse. Quizá no estaba tan roto dentro del pueblo, pero lo que la película nos da a entender, que es yo creo el último acercamiento que le quiero dar a la película, lo que la película nos da a entender es que el tejido social se regenera y los lazos entre esa pequeña sociedad se vuelven a fortalecer por el hecho de que todo mundo está intercambiando información de todo mundo, de a ver, estamos todos en el mismo barco, más vale que nos conozcamos, que nos veamos a la cara, que platiquemos, que conversemos, ¿no? Que sepamos qué queremos hacer todos para poder hacer de esto algo mejor. Y él se da cuenta de eso también, ¿no? Y un poco nosotros también vamos conociendo al resto de la gente, porque todo está visto desde su óptica. Exacto. ¿No? Entonces Ajá. nosotros vemos a toda la película desde su propia óptica. Y él mismo se da cuenta que el hecho de intercambiar esta información con los demás va haciendo de ese día, que en un principio era un infierno, algo muchísimo más soportable. Y no solo eso, que todo mundo puede acabar
beneficiado del hecho de haber aceptado que estamos en el mismo barco, unos de manera consciente, otros de manera inconsciente, y que podemos jalar para el mismo lado. Y que sobre todo, ahorita que estás diciendo esto del tejido social, o sea, creo que es un microcosmos de cómo sucede cuando tenemos apertura, diálogo, y lo que dices, o sea, cuando nos bajamos de esta arrogancia y esta soberbia y te das cuenta que siempre hay algo que aprender del que tienes al lado. O sea, que de pronto uno se va con esta, ay, ¿qué me va a enseñar? Y escuchas y dices... ¿Ese quién es, no? ¿No? Y de pronto te dan 3 cachetadas cuando son personas que no la veías venir y dices, aprendí una lección que, ¡ay, perdón!, ¿no? Y creo que puedo hablar de la última parte de cuando le voló, ¿sí? Bueno, ya, pues sí, la tienen que ver. En realidad no estoy echando nada a perder. En esta película no hay estropeos. Creo, tú dime si estás de acuerdo, que la parte donde él logra ya evolucionar, o sea, el último brinco para que ya salga de este loop que lo está empezando ya a aprovechar, es cuando se convierte en un ser realmente compasivo. Siempre se encuentra con un vagabundo, que es un señor, un anciano que está pidiendo dinero en la calle y lo ignora las primeras veces sistemáticamente, siempre, ¿no? Sí, hasta se burla de él. Se burla de él. Y entonces llega un momento en el que se engancha con él y le dice, está haciendo mucho frío. Sí. Entonces le dice, te voy a llevar a un lugar cálido. Y ahí creo que es cuando realmente él empieza a tener una evolución porque se compadece de él, y no en el sentido de la lástima, sino empieza a tener una conexión con un anciano, y ahí es cuando se rompe este loop. ¿Y sabes por qué desde mi punto de vista se rompe ese loop? ¿Por qué? Porque como eventualmente este anciano pues ya está en las últimas, ¿no? Y va a morir, el hecho de que durante todo este tiempo sus actos no han tenido ninguna consecuencia, ese personaje, el anciano, el vagabundo, se convierte en la primera acción que él puede hacer en este infinito bucle en el que vive, que sí puede tener consecuencias mañana. Porque si lo deja en el frío, ¿no? Y se muere, pues va a ser lo mismo siempre y siempre. Por eso salva, hay un niño que siempre se cae de un árbol. Ah, sí, es cierto, eso está buenísimo. Un niño muy tarado que siempre se cae de un árbol. Y en algún momento tiene la opción, en este pensamiento de nada de lo que hago hoy va a tener consecuencias mañana, tiene la opción de dejarlo caer y que se mate. Pero en algún momento empieza pues a cachar al niño, ¿no? Aunque el niño ni lo pela, ni le hace llega un momento en que siempre le dice, o sea, tenías que decirme gracias, ¿cómo se dice, chavo? ¿No? Y el chavo ni lo pela. Entonces, este anciano se convierte en la primera acción real que él puede hacer hoy para que mañana sí haya consecuencias. Todo lo demás que hace no tiene ninguna consecuencia, excepto el ayudarle a este anciano que puede o no morir en ese momento. Entonces, salvarle la vida, o por lo menos procurar salvarle la vida, rompe el loop tanto de la historia de Phil, como de su pensamiento de estoy aquí, soy yo y antes yo y siempre yo, y de la misma película. Hasta que eso no pasa, la película no da el salto final. No que no se nos haga pesada, sino que ahí justo tenemos el trampolín para pasar ahora sí a la última parte de la película. Y que si nos seguimos clavando en esta onda existencialista, que sí es la película, sí eso es lo maravilloso de que puedes contarlo todo. O sea, puedes exponer muchos temas, la onda es siempre cómo contarlo, ¿no? Que realmente aquí también está hablando de la muerte. Entonces, muerte y vida, o sea, es algo que, sí, hazle como quieras, o sea, es algo que nos vamos a topar todos, ¿no? Entonces, es muy interesante también, algo que me causa mucha curiosidad en toda la película, es cuando hay una escena donde le preguntan, ¿y cuántos años tienes? Y le dices que no sé. No sé, o sea, ya no sé. Ya no sé cuántos años tengo, ¿no? Y entonces viene como todo este cuestionamiento de, ¿qué pasaría? Sería a lo mejor divertido al principio jugar a ser Dios cuando tú vas caminando y hasta él va contando 5, 4, 3 y pasa el camión. Coche, ¿no? Sí. En 2 segundos va a ladrar el perro, ladra el perro. Entonces, a lo mejor al principio está interesante jugarle a Dios. Después sí llega un momento en que dices, por amor a Dios, que alguien cambie esta rutina porque estoy a punto de darme un tiro. Que es cuando te conviertes del Dios adolescente al ser humano pensante y que le importan los demás, que es el periodo adulto. Y que, bueno, en el intento de ser lo que realmente eres en esencia, ¿no? O sea, para bien y para mal, conforme avanzan los años, uno se va volviendo más lo que es. Claro. Entonces, la película lo que hace es darnos pistas para que podamos llegar a ser lo que somos antes de tiempo, si es que se puede. Ah, eso está bueno, ¿no? Porque pues es lo que hacen todas las películas. Entonces, mira lo que le está pasando a fulano, Más te vale que te veas reflejado en ese espejo y que aprendas algo. Porque además uno puede ver una película
muchas veces. Ajá. Y aprenderle cosas diferentes todo el tiempo. muchas veces. Esa es justo la idea de la ficción bien armada, ¿no? De decirte, mira, te voy a quitar a ti tus problemas, todos tus... Porque Phil de alguna forma es alguien que no tiene problemas. No, es un tipo que tiene, entre comillas, la vida resuelta, ¿no? Entre comillas. Especialmente en este bucle. O sea, sí tiene la vida resuelta, pero estando donde está y dominando como domina la situación, siendo inmortal, sabe que no tiene ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces es como si él estuviera viendo la misma película siempre. Y ese es el juego de la ficción. Cuando a ti te cuentan un cuento de niño, aprendes algo. Pero cuando te lo cuentan al día siguiente, tú que ya no eres ese mismo niño, sino que eres un niño un día más viejo, aprendes otra cosa. Claro. Y si tú vuelves a leer ese cuento a los 13 años, cuando ya eres 10 años más viejo, aprendes otra cosa, pero es el mismo cuento. Sí, sí. Y ese es el juego del Día de la Marmota, ¿no? El hecho de que nosotros podamos ver la película varias veces, sabiendo que Phil también está viendo la película varias veces y que todos los personajes están viendo la misma película varias veces. Es un juego también de metarrealidad bien interesante. No, mucho. ¿Por qué? Porque todas estas conclusiones que les estamos queriendo explicar Magali y yo, ella mejor que yo, No. vienen además a partir del lenguaje cinematográfico. Ajá, por favor. Que es como la narración encima de la narración. Phil tiene su día medido, sabe lo que va a pasar, sabe que puede cambiar, y nosotros lo acompañamos varias veces de manera casi milimétrica, ¿no? Y hay 2 o 3 secuencias que de hecho hay 2 o 3 escenas que nos repiten una detrás de la otra, sí, como si la película, igualito. como si la película estuviera mal editada, ¿no? Como si uno estuviera viendo una copia mal pegada de una película. Sí, si estás medio borracho, si dices, ¿qué pasó aquí? Sí, claro, ¿no? Entonces, el propio lenguaje de la película lo que hace es montar todas estas emociones que les estamos contando Magali y yo a partir de acciones que se repiten en una pequeña realidad que es la que pasa en el Día de la Marmota. Entonces, incluso a nivel cinematográfico, a la hora de decirnos, pues mira, ahora esta chava, así como tú te estás dando cuenta que él la quiere engañar, ella, siendo un personaje, se va a dar cuenta que él la quiere engañar porque voy a acomodar las escenas de esta manera. Entonces tú ves acomodadas las escenas, ves las cachetadas que le das. Eso es buenísimo, ese montaje. Pa. Y dices, claro, yo me estoy dando cuenta de lo que él quiere hacer por cómo está armada la película. Porque me están repitiendo esta parte de esta escena, esta parte de esta escena y esta escena completa. Y ahí me estoy dando cuenta, fuera de la película, lo que la película le está enseñando a este hombre a partir de manipular la información dentro de la película. La verdad, es un ejercicio bien interesante. No, el montaje, yo ¿sabes qué? Tengo una pregunta, digo, el guión, voy a buscar el guión, porque no sé si estaba escrito como está en el montaje o, porque tú sabes que muchas veces el guión se sigue escribiendo en el montaje. Mi idea... ¿Crees que fue al revés? Bueno, que fue en el montaje que se armó así. Sí, yo creo que mi idea es que hay una historia y que el guión debe decir algo así como todo lo que les acabamos de contar y eventualmente Phil se da cuenta que tiene que romper el bucle y que se encuentra, o sea, y que todo tuvo que resolverse a la hora de una junta creativa en una mesa y decir, señores, tenemos que rodar estas escenas y luego armarlas todas en montaje. O sea, creo que el guión se fue trabajando conforme el rodaje se iba dando. Sí, esa es mi idea. No, sí suena, porque además, o sea, aparentemente es una historia fácil. Aparentemente. A mí también, cuando estaba viendo, yo decía, aquí hay un trabajo de meses o años para armar esta historia de esta manera que te deje claro, 1, que hay un loop en el día, 2, al mismo tiempo que sí está avanzando la historia, 3, los conflictos de cada personaje del pueblo, porque también hay una parte donde él empieza a tener como una... Es como un montaje de ayuda a un cuate que se está ahogando en un restaurante, al mismo tiempo le enciende el cigarro a otra chava, empieza a hacer como sus actos de bondad con los demás, y después viene la fiesta de la marmota, que esta vez sí decide ir. Ahí sí va, porque ya está conectado con los demás, porque el tejido social está completamente armado, porque ya se integró. El bucle está roto, ¿no? Y porque es una persona madura que sabe que los de al lado son exactamente iguales a él. O que son tan diferentes que merecen estar todos en el mismo lugar. Que de hecho hay una, te digo que clavándome en la parte existencialista, hay una parte que ella, Rita le dice, es que esto es diferente, y él dice, lo diferente es bueno. Sí, lo diferente es bueno. Y si lo llevamos a un punto de vista social, ahí es donde creo que como sociedad aprendemos a tener apertura y tolerancia, porque nos han programado para, si no se parece a ti, ni le hables, no le busques. Y de pronto cuando tenemos esta apertura de decir, es diferente, enséñame cosas. Claro.
Tengamos esta apertura. Tengamos la apertura y sumándolo a mi idea de que es el mismo personaje que va de la infancia a la etapa adulta. Del crecimiento. De niño no hablas con extraños, ¿no? De niño lo que te dicen es tú no hables con ningún extraño, pero conforme tú mismo vas entendiendo cómo va el mundo y vas haciendo además una persona pues, más fuerte, incluso ante posibles ataques de violencia, te vas permitiendo la oportunidad de poder empezar a hablar con extraños. Claro. Entonces, yo comprendo que un niño no le hable a unos extraños. Lo que no comprendo es que como adultos no nos hablemos entre extraños. Eso sí no lo comprendo. Y es parte de lo que aprende Phil, a poder empezar a hablar con extraños y a poder entender al mundo no como un extraño, sino como un hoyo lleno de extraños. Exacto, ¿no? Exacto. Y que de manera irónica, cuando hace esto, es la forma en que termina conquistando a la chava, ¿no? Hablando, o sea, cerrando como este círculo de es una historia de amor. Casi sin querer, además. Casi sin querer, porque, o sea, ese es como, entre comillas, la ironía. Cuando él tiene el objetivo de ser un poco plástico y ligársela a través de la información, ella le dice, dude, me estoy dando cuenta que estás haciendo algo raro. De hecho, una de las chavas a la que se liga le dice, ¿qué? Yo soy la de hoy, ¿no? O sea, sí. Y él no sabe qué decirle porque ha vivido toda su vida así, ligando chavas solo por hoy. Y pues no, eso tampoco te deja mucho. Y entonces cuando convirtiéndose en una persona más rica, aprendiendo cosas nuevas, relacionándose con la gente, entendiéndose a sí mismo, sin querer, es cuando a ella le parece atractivo. Exactamente. Es cuando dice, cuando mira. en lugar de aparentar, es. Exactamente, te digo que no por nada los filósofos son lo que son. Son lo que son, ¿no? Entonces, ajá. No, dime, ya te iba a preguntar si querías agregar algo precisamente. No, nada más que, o sea, que gracias por dejármela ver de nuevo, porque efectivamente ayer que la vi dije, órale, está mucho más profunda de lo que puede parecer. Sí, para la gente que se queja de las comedias. No, es una maravilla. Yo me quejo de que en los malditos Oscar, por ejemplo, no nominen comedias casi nunca. Es que creo que está menospreciada la comedia. Siempre. Y a mí me parece que es de lo más complicado que se puede hacer. Y justo por eso tenemos la duda de cómo se hizo esta película. Hay que investigar. Y haremos otro programa. Sí, voy a buscar el guión para ver cómo estuvo así contra el montaje, para ver cómo funcionó. Y haces un subtexto de eso. Estaría bueno. Órale. Y lo hacemos juntos. Órale. Sale. Magali, mil gracias por aceptar venir a platicar con nosotros este viernes tan temprano. Ay, no fue tan temprano, Ya están los Eric. chacalacas allá afuera esperando el estudio. Nos tenemos que ir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Adiós, adiós. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me